Mi hermano quiso que le comprara un BMW para recuperar a su ex. Me negué. Destruyó mi auto y acabó arrestado. Ahora todos me ruegan que lo perdone. Tengo 29 años, soy oficial de préstamos en un banco mediano aquí en Ohio. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero me da estabilidad y tranquilidad. Vivo solo, tengo mis ahorros y una vida que, sin lujos, me he ganado con esfuerzo. Pero esta historia no es sobre mí. Es sobre Bruno, mi hermano mayor, de 31 años, y sobre cómo su descaro y la ceguera de mis padres casi me hacen perder la paciencia, la cordura y, por poco, mi auto. Bruno lleva 3 años sin trabajar, desde que lo despidieron de un almacén. Desde entonces dice estar encontrándose a sí mismo, lo que en realidad significa pasar las noches jugando videojuegos y las tardes durmiendo. Mis padres, Marta y Roberto, lo consienten como si aún tuviera 17. Le pagan el seguro del auto, la gasolina, la comida, y le permiten vivir gratis en el sótano. Marta, ama de casa a tiempo completo y crítica de la vida ajena, y Roberto, un hombre que ha aprendido que asentir en silencio es más fácil que discutir. Y así llegamos al martes que detonó todo. Estaba en casa después del trabajo, viendo una serie con pizza recalentada, cuando alguien golpeó mi puerta con una fuerza casi histérica. Era Bruno. Tenía una energía en el rostro que no veía desde nunca. Entró sin saludar y empezó a caminar por mi sala como un vendedor a punto de cerrar un trato. No vas a creer lo que pasó, dijo exaltado. Inmediatamente me puse en alerta. Lo conozco bien. Cuando Bruno se emociona, es porque está por pedirme dinero. ¿Qué pasó?, pregunté, con una mala corazonada ya instalada en el estómago. Lucía terminó conmigo. Lucía, su ex, trabajaba en un salón de belleza del centro donde un simple corte cuesta 80 pesos. Siempre pensé que ella era demasiado para alguien como Bruno, disciplinada, ambiciosa, enfocada. Él, por el contrario, seguía estancado en una adolescencia eterna. Lo extraño era que Bruno no parecía triste. Estaba eufórico. ¿Y por qué estás feliz con eso?, me explicó que Lucía lo dejó porque necesitaba encaminar su vida. Y que, por primera vez, había entendido el mensaje. Según él, lo único que necesitaba para demostrar que estaba yendo en serio con su futuro, era un coche nuevo. Pero no cualquiera. Sacó el teléfono y me mostró una imagen, un BMW M4, último modelo, con todos los lujos posibles. Precio, 78,000 pesos. Me reí. Pensé que era una broma. Pero Bruno hablaba en serio. ¿Buena suerte con eso?, le dije, tratando de no sonar condescendiente. Tal vez empieza con algo más realista. Pero él tenía su plan. Según Bruno, si llegaba a la peluquería en un BMW, Lucía vería que podía estar a la altura de los hombres exitosos con los que supuestamente ella salía. Le pregunté cómo pensaba pagar eso. Me miró como si yo fuera el idiota. Tú podrías firmar como aval. O comprarlo. Yo te lo devuelvo después. Le recordé que no tiene empleo. Eso es lo que me va a motivar a conseguir uno. Tengo cosas grandes en marcha, me dijo, como si la frase tuviera algún peso real. Cuando le dejé claro que no iba a pagar nada, su actitud cambió. La euforia desapareció y apareció ese rostro arrogante y resentido que conocía bien de nuestra infancia. Eres un egoísta, me dijo. Ganas bien, no tienes hijos, ni esposa. ¿Qué excusa tienes? Y remató con, la familia ayuda a la familia. La discusión duró media hora. Salió dando un portazo que hizo ladrar al perro del vecino. Pensé que eso sería todo. Me equivoqué. 2 días después, en pleno horario laboral, mi madre me llamó al celular. Nunca lo hace, así que respondí preocupado. Pero no era una emergencia. Era Marta, interpretando a la mártir en la tragedia de su hijo favorito. Esteban, cariño, necesito hablar contigo sobre Bruno. Salí del edificio para evitar que mis colegas oyeran la ridiculez que estaba por escuchar. Según Marta, Bruno estaba devastado por su ruptura, y lo único que podía motivarlo era ese coche. No un empleo, no terapia, no un curso. Un BMW. Intenté explicarle que no se trataba de un auto cualquiera, sino de uno que cuesta casi $80,000. Y para mi sorpresa, no se inmutó. Se lo merece después de todo lo que ha pasado, dijo. ¿Todo lo que ha pasado? ¿Lo dejó su novia y eso justifica que yo vacíe mis ahorros por un deportivo de lujo? Marta no pidió. Exigió. Daba por hecho que yo debía ayudar. Según ella, la familia había hecho muchos sacrificios por mí y ahora me tocaba a mí devolver el favor. Que no era un regalo, que Bruno me pagaría. ¿Con qué? ¿Con promesas? Le dije que no. Su respuesta fue inmediata. Me colgó el teléfono después de decirme que estaba decepcionada de cómo me habían criado. Esa noche vino a mi casa. Ni tocó con fuerza, ni pidió permiso. Entró, se sentó en la cocina y volvió a soltar todo su discurso. Que Bruno necesitaba ayuda. Que yo no tenía hijos, que estaba bien económicamente, que era mi deber moral. Me preguntó para qué ahorraba tanto si no tenía responsabilidades. Como si querer asegurar mi futuro fuera una excentricidad. Cuando le dije que Bruno ya era un adulto y tenía que enfrentar sus propias decisiones, reaccionó como si hubiera dicho que planeaba dejarlo morir en la calle. Y cuando volví a decirle que no iba a comprarle un BMW a nadie, explotó. Gritó, me llamó desagradecido, cuestionó mi carácter y mis valores. Le pedí que se retirara. Se fue furiosa, pero antes de salir dejó una frase. Te vas a arrepentir. La familia debería importar más que el dinero. Y entonces vino la represalia. Al día siguiente, Roberto me llamó.
En tono diplomático, me pidió que considerara al menos ayudar a Bruno a conseguir un coche usado. No era por Bruno. Era para que Marta lo dejara en paz a él. No quería resolver el problema. Solo quería silenciar el conflicto. Como siempre. Lo que pasó después ya roza lo absurdo. Bruno, al enterarse de que no conseguiría ni BMW ni coche usado, se descontroló. Un domingo por la noche, apareció frente a mi casa y destrozó mi coche con un bate. Rompió los vidrios, abolló la carrocería, arrancó los espejos. Un vecino llamó a la policía. Fue arrestado en el acto. Y ahora todos me llaman para pedirme que lo perdone. Que fue un momento de ira. Que está arrepentido. Que yo soy el hermano maduro. Que la familia está por encima de todo. Pero yo aprendí algo muy claro. La familia no es una excusa para el chantaje emocional. No se puede construir unidad desde el abuso. Yo no le fallé a Bruno. Él falló como hermano, como adulto y como persona. Y mis padres, ellos lo arrastraron hasta aquí con cada excusa, cada favor, cada exigencia injusta. Así que no lo perdoné. Y si eso me convierte en el malo del cuento, que así sea. Prefiero ser el villano con dignidad que el héroe de una familia que nunca me respetó. Solo quería que el conflicto se acabara para tener paz en su día a día. Cuando intenté explicarle que no se trataba del modelo del auto, sino de no seguir perpetuando las malas decisiones de Bruno, noté enseguida cómo se incomodaba. A mi padre no le gusta el conflicto, mucho menos tomar partido entre Marta y alguno de sus hijos. Entiendo tu punto, hijo, me dijo en tono apagado. Pero él realmente está pasando por un mal momento. Quizás podrías ayudarle con el pago inicial. Papá, si crees que necesita tanto el coche, entonces cómpraselo tú. Silencio. Roberto no esperaba que se lo devolviera de esa forma. Lo dejé sin salida. Sabes que no tenemos ese tipo de dinero. Entonces tal vez Bruno no necesita un coche de $80,000, repliqué. Le dejé claro que los quería, pero no iba a cambiar de opinión. Si creían que Bruno necesitaba un auto, que encontraran otra manera de ayudarlo. Sin mí. Escuché su suspiro como si acabara de ver cómo se le escapaba su última posibilidad de evitar otra guerra familiar. Temía que dijeras eso, murmuró. Tu madre no va a soltar este tema. Y no se equivocaba. Marta es como una tormenta que se acumula lento pero destruye todo a su paso. Después de más de 30 años de matrimonio, Roberto ya sabe cómo opera. Cuando quiere algo, no se rinde. Solo cambia de estrategia. Colgué el teléfono y me quedé en silencio largo rato, pensando en lo descompuesta que estaba la dinámica familiar. Mi madre trataba a Bruno como a un niño indefenso, mi padre asentía para evitar discusiones, y yo era el único que parecía tener permitido decir no, solo para que todos me crucificaran por eso. Y ahí estaba yo, culpable de usar mi dinero como me parecía justo. Lo más absurdo era que a nadie le preocupaba cómo Bruno sostendría el auto, ni su seguro, ni su mantenimiento, ni su combustible. Solo importaba que lo tuviera, como si el coche fuera una varita mágica que resolvería toda su mediocridad acumulada. Pero claro, esto no se trataba solo de un coche. Se trataba de años de una estructura podrida, donde Bruno recibía y exigía, y los demás teníamos que acomodarnos. Donde poner límites te convertía en el enemigo. Y ese límite, el decir no a un BMW, fue el detonante que expuso la podredumbre. Pasaron unos días de silencio. Ilusamente creí que por fin habían aceptado mi decisión. Hasta que recibí un mensaje de mi prima Valeria. ¿Estás viendo lo que tu madre está publicando en Facebook? No uso mucho esa red, pero entré. Y ahí estaba. El nuevo teatro digital de Marta. Frases como es triste cuando los hijos olvidan lo que sus padres sacrificaron o algunos solo piensan en el dinero e inundaban su muro. Incluso una donde decía, orando por mi hijo, que atraviesa un momento difícil. Lamentablemente no todos quieren ayudarlo. No mencionaba mi nombre, pero no hacía falta. El guión era claro, ella, la madre dolida. Yo, el hijo frío. Y Bruno, la víctima inocente de una familia que no lo comprende. Los comentarios estaban llenos de fuerza, Martita y emojis llorando. Pero eso fue solo el principio. En los días siguientes comenzaron las llamadas. Primos, tías, incluso conocidos lejanos. Todos repitiendo la misma canción, no queremos meternos, pero... Y todos con la misma conclusión, yo debía ayudar. Cuando explicaba lo del BMW de 78,000 pesos, muchos se sorprendían. Eso no es lo que dijo tu madre. Incluso cuando sabían la verdad, seguían diciéndome que al menos hiciera un esfuerzo, como si ya fuera una obligación moral. La peor fue mi abuela Teresa. Con esa ternura manipuladora de las generaciones pasadas, me habló de cómo sus hijos siempre se apoyaban entre sí, de lo importante que es la familia, de que el dinero va y viene, pero la familia queda. Pero lo que nadie decía es que yo era el único al que se le exigía hacer sacrificios. Nadie ofrecía plata, ni garantías, ni ayuda real. Solo presión emocional. Todos eran muy generosos con mi billetera. Cuando le propuse a tía Beatriz, una de las más vocales, que colaborara con algo, enseguida empezó a contarme sus propios problemas económicos. Al parecer, la lealtad familiar solo aplicaba si yo pagaba la cuenta. La situación me abrió los ojos. La familia esperaba que yo hiciera sacrificios en nombre de una unidad que solo se mantenía si yo financiaba sus desequilibrios. Nadie se preguntaba por qué un adulto desempleado debía tener un coche de lujo. Nadie cuestionaba la versión de Marta. Era más fácil apuntarme a mí que responsabilizar a Bruno. Y entonces, Marta pasó a su siguiente acto.
Un sábado por la mañana, mientras tomaba café viendo televisión, escuché ruidos de puertas de coche cerrándose con fuerza. Me asomé por la ventana. Ahí estaban, Marta y Bruno, descargando cajas del maletero del coche de Roberto. Un mal presentimiento me heló la sangre. Tocaron a la puerta. Cada uno con 2 cajas. Abrí. Te trajimos unas cosas tuyas, dijo Marta, entrando sin pedir permiso y dejando las cajas en la sala. Vaciaran por completo mi antiguo cuarto. Todas mis cosas, empacadas como si hubieran decidido oficialmente exiliarme de la familia. ¿Por qué hacen esto ahora?, pregunté. Marta se cruzó de brazos y me lanzó lo que parecía un discurso ensayado. Ya que dejaste claro que no formas parte de esta familia, pensamos que lo mejor era devolverte tus cosas. Me quedé en silencio. Nunca dije que no quisiera formar parte de la familia, dije al fin. Solo me negué a comprarle un coche a Bruno. Es lo mismo, insistió. Si no estás dispuesto a ayudar, estás rechazándonos a todos. La lógica era absurda. Pero para ella, decir no era traición. Y mi función, desde siempre, era ser el salvavidas financiero del hijo que nunca aprendió a nadar. Bruno, mientras tanto, sonreía con esa soberbia inmadura de quien cree estar ganando. Yo simplemente les di las gracias por traerme mis cosas. Eso fue lo último que esperaban. Ambos se miraron, desconcertados. Yo no me disculpé. No supliqué. No reaccioné con culpa. Traté el asunto como una simple molestia logística. ¿De verdad vas a dejar que tu familia se aleje por dinero?, soltó Marta con rabia. Ustedes se están alejando, no yo. Y no voy a correr detrás de nadie. Fue entonces que Bruno dio un paso al frente, frustrado por no haber logrado su espectáculo. Estás siendo un verdadero imbécil. Lo sabes. Lo miré frío. Cuida lo que dices. Estás en mi casa. Creí que se irían. Me equivoqué. Bruno se desvió hacia mi coche, un Honda estacionado frente a la entrada. Lo observé por la ventana con incredulidad mientras sacaba un cuchillo de su bolsillo y pinchaba los neumáticos, uno por uno. Los 4. Marta se quedó parada. No lo detuvo. No dijo nada. Ni siquiera fingió sorpresa. Solo lo observó, como si ya no tuviera fuerza ni intención de disimular su complicidad. Ahí supe que esto no era solo un conflicto familiar. Era una ruptura definitiva. Fue como si estuviera completamente de acuerdo. Me lancé afuera, furioso. ¿Qué demonios estás haciendo?, grité. Bruno, agachado junto a mi coche, ni se inmutó. Solo te doy algo en que gastar tu precioso dinero, respondió. ¿Estás loco? Están completamente fuera de sí. Marta, parada a un lado, se encogió de hombros. Quizá ahora entiendas lo que se siente que tu familia no te apoye. En su lógica torcida, arruinar mis neumáticos era una forma de justicia por no regalarle a Bruno un coche de lujo. Saqué el teléfono y marqué al 911. ¿Vas a llamar a la policía contra tu propia familia? ¿Contra quien destruyó mi coche?, respondí. Y gracias por hacerlo frente a mis cámaras de seguridad. Su rostro cambió al recordar el timbre con cámara. Todo estaba grabado, Bruno con el cuchillo, Marta mirando, sus frases teatrales incluidas. Bruno corrió hacia el coche de Roberto, pero ya era tarde. La policía llegó en minutos. Mostré las grabaciones, levanté la denuncia. El oficial fue claro, presentarían cargos. También solicité una orden de restricción. Fue aprobada el lunes siguiente. Ese mismo día cambié las llantas, 800 pesos. Dolió, pero sentí alivio. Por fin habían dejado de fingir. Durante semanas intentaron manipularme emocionalmente. Como no cedí, reaccionaron como niños malcriados. Pero esto no fue una lección sobre familia, fue una muestra de su toxicidad. Ese fue el final. Aunque algún día pidan perdón, no confiaría en alguien capaz de destruir lo tuyo por capricho. Quien está dispuesto a hacerte daño por dinero no merece estar en tu vida. Roberto no volvió a hablarme. Le envié a Bruno una factura con membrete legal. Silencio. No esperaba otra cosa. Lo más sorprendente fue cómo cambió la narrativa familiar. Valeria llamó primero, disculpándose. Marta había hecho creer que Bruno solo necesitaba un coche modesto. Nadie sabía que era un BMW de 78,000 pesos y que él ni siquiera tiene trabajo. Luego Beatriz y hasta mi abuela Teresa reconocieron que Bruno cruzó la línea. La ex de Bruno, Lucía, también me escribió. Confirmó que él no aceptaba su responsabilidad en nada y que su obsesión por el BMW solo demostró lo desconectado que está de la realidad. Mientras tanto, Marta dejó de publicar indirectas. Supongo que, ante las preguntas incómodas, se quedó sin excusas. La verdad, siento alivio. Años cargando con culpa por no ser más cercano a mi familia, cuando en realidad solo buscaban beneficios. Cambié mi número. Ya no recibo llamadas disfrazadas de afecto ni mensajes culpabilizadores. Cerré la puerta, literal y emocionalmente. Muchos dicen que fue por dinero. No lo fue. Fue por respeto. Me cansé de ser tratado como una billetera con patas. Ahora vivo en paz. Las cámaras siguen activas. No por miedo, por prevención. Roberto eligió su bando cuando prefirió la comodidad de Marta a lo correcto. Bruno fue arrestado por no presentarse en el tribunal. Marta volvió a Facebook, ahora pidiendo dinero para la fianza. Nadie respondió. Duermo mejor. Camino más liviano. Mi dinero está en mi cuenta. Mi paz, también. Y lo más irónico, tras todo el caos, Bruno no consiguió nada. Ni coche, ni dinero, ni reconciliación. Eligió el camino más destructivo. Y ese camino lo dejó solo.
A mí, por fin, libre.